Que Dios bendiga su vida y sus corazones una vez más. Estamos a través de Facebook Live transmitiendo para toda la congregación de la Iglesia de Dios en Bellavista y para todos los amigos y amigas que nos pueden ver a través de este medio. Queremos empezar este tiempo de oración y este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Y queremos animar a que puedas unirte con nosotros para meditar en lo que la palabra de Dios nos dice en esta noche. Seguimos con nuestro estudio bíblico acerca del libro de Romanos. Estamos ahora en el capítulo 2 del libro de Romanos. El día anterior estábamos hablando acerca del capítulo 1 y el capítulo 2 y la diferencia que hay entre estos dos capítulos y cómo el apóstol Pablo enseña una palabra confrontante, una palabra frontal, una palabra directa al corazón de los judíos, puesto que ellos se creían privilegiados de parte de Dios en comparación con los gentiles. En el capítulo 1 parecería ser Pablo un hombre muy moralista, histérico, enseñando duramente una palabra, pero los judíos creían que eso no tenía nada que ver con ellos. Sin embargo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo los incluye a ellos y les hace ver a ellos que no hay acepción de personas para Dios. Por lo tanto, somos inexcusables. En esta noche, antes de empezar, quiero orar junto con ustedes y dar gracias a Dios por sus vidas y sus corazones. Allí donde se encuentren, junto en su casa, a través de este medio, quiero invitarles que oremos juntos y demos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos regala de dirigirnos. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra a través de este medio. Gracias por cada creyente en la congregación de Bellavista. Gracias por cada familia y gracias por cada persona que a través de este medio, Dios, puede escuchar tu palabra y recibirla en su corazón. Señor, hay mucha gente en angustia, miedo, turbación en sus corazones. Tu palabra dice que ellos clamaron a Dios y Dios los libró de todas sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Señor, oramos delante de tu presencia clamando ante ti. Envía tu palabra de sanidad. Envía tu palabra de salud. Envía tu palabra de esperanza. Envía tu palabra de consuelo a las personas que están afligidas, turbadas, angustiadas, llenas de miedo por causa de esta peste. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por este tiempo que tú nos das para honrarte, glorificarte y bendecir tu nombre. Que tu nombre sea glorificado en todo lugar y que las personas que invocan tu nombre puedan entender el significado profundo de cuán poderoso es tu nombre, que es sobre todo nombre y sobre el cual toda rodilla se doblará. En el nombre de Cristo Jesús ponemos en tus manos este tiempo, dándote gracias, gloria y honra a ti. Amén. Amén. Queremos empezar compartiendo con ustedes acerca del libro de Romanos. Y quiero en esta noche compartir tres textos puntuales del capítulo 2. El día martes estuvimos hablando acerca de las 7 categorías de pecados. Hablamos acerca de los pecados de pensamiento, hablamos acerca de los pecados de actitud, hablamos acerca de los pecados del habla, hablamos acerca de los pecados de relaciones personales, los pecados de comisión, los pecados de omisión y hablamos acerca de los pecados de autosuficiencia o de orgullo propio. En esta noche quiero compartir con ustedes en el capítulo 2, seguimos con esta serie de somos inexcusables. Somos inexcusables. Ninguno de nosotros podemos excusarnos del justo juicio de Dios. Somos inexcusables. Por lo tanto, no hay excusa. Y como no hay excusa, no hay escapatoria. Todos y cada uno de nosotros estamos en las manos de Dios. Y Dios guarda y cuida nuestros corazones para liberarnos de toda peste, de toda plaga y de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Depende de la condición de nuestra vida de fe, de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio de Jesucristo? En esta noche quiero que meditemos acerca de esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio de Jesucristo? Si tú eres creyente, si tu familia es cristiana, si tus hijos son creyentes, ¿qué estamos haciendo con el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio de Jesucristo exige un cambio integral.
un cambio verdadero que tiene que afectar todas las esferas de nuestras vidas. Y ese cambio es un cambio que tiene que afectar de una manera tan importante nuestra sociedad. Quiero meditar en el capítulo 2, verso 11. La Biblia dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios es una palabra dada al corazón del hombre. Todo hombre, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de cualquier lugar, tiene que entender esto, que Dios le ama, que fue creado para glorificar su nombre, para adorarlo a Él, y que tiene que llegar a ese nivel de entendimiento y de conocimiento de que Dios quiere salvarle, de que Dios quiere perdonarle, de que Dios quiere rescatarle, y por esa causa envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y salvar su vida. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En esta historia bíblica el apóstol Pedro está en la casa de Cornelio. Y visitando la casa de Cornelio, quien era un gentil, Pedro tenía un esquema estructural religioso que él pensaba que su evangelio solamente era para los judíos. Y en un momento determinado él tuvo que ir a la casa de Cornelio por una orden de Dios. Y eso lo llevó a él a cambiar, a romper su esquema, su estructura, su forma de ver la vida. Era enfocada hacia los judíos. Cuando estuvo allí en la casa de Cornelio, él pudo entender que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Hay otra cita bíblica que quiero meditar con ustedes en Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Si tienen allí sus Biblias, por favor acompáñenme a abrirla y meditar juntos. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. La Biblia dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Dios de dioses. Es decir, Él está encima de cualquier clase de Dios que el ser humano puede inventar. Él es el único. Él es el Señor, dice el texto. Y Señor de señores. Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás, y le seguirás, y por su nombre jurarás. Dice, Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Cuando leemos este texto bíblico podemos entender que Dios es un Dios grande, poderoso, temible. Dios es un Dios tan grande, tan poderoso, tan temible, que no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Los judíos se jactaban de sus privilegios raciales y religiosos. Ellos pensaban ser únicos ante Dios. Ellos pensaban que Dios juzgaría solamente a los gentiles y que con ellos tendría una excepción en particular. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y cuando entendemos esto, en Romanos capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo señala a los judíos acerca de aquello. El apóstol Pablo le dice, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Estos señalamientos que el apóstol Pablo hace frontalmente al pueblo judío era para confrontarlos a ellos con respecto a esa postura de pensamiento, de creer que Dios haría acepción de personas, de creer que ellos no estarían bajo el justo juicio de Dios. Los judíos se creían
privilegiados. Ellos creían que la palabra de Dios los eximiría a ellos de esta clase de juicio. Cuando entendemos esto, Dios no hace acepción de personas. Este es un principio que usted y yo tenemos que aplicar en nuestra vida diaria, en todo ámbito, aún en nuestras relaciones interpersonales. El mensaje de la palabra de Dios es amar a nuestro prójimo. Y en nuestro prójimo incluye al extranjero que está en nuestra tierra, al venezolano, al haitiano, al colombiano, cualquier extranjero que está en nuestra tierra. Tenemos que amarlo, aceptarlo, estimarlo, honrarlo. Es muy frecuente observar muchos signos de desprecio y de rechazo al extranjero en nuestra tierra. Tenemos que cuidar nosotros de no hacer aquello. Dios no hace acepción de personas y para Dios todos somos iguales. El segundo verso que quiero meditar con ustedes está en el verso 13 del capítulo 2. La Biblia dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Hay dos clases de creyentes en estos tiempos, los que oyen y los que hacen. Nos encontramos con dos clases de personas dentro de la cristiandad. Muchas personas dentro del cristianismo solo oyen la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios y con eso creen que es suficiente para ser buena persona. Con eso creen que es ser suficiente para ser un buen cristiano. El apóstol Pablo señala aquí, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. Cuando se trata de la palabra de Dios, tenemos que entender que la palabra de Dios es ley, y es una ley que tenemos que vivirla, es una ley que tenemos que aplicarla en nuestra propia vida, es una ley que tenemos que asimilarla en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento acerca de Dios, acerca de su propósito, acerca de su voluntad. Lucas capítulo 6, verso 46, hay una historia aquí muy interesante que se narra. Lucas capítulo 6, verso 46. Jesús hace una pregunta muy puntual a sus discípulos y él narra una parábola acerca de los dos cimientos, pero él empieza elaborando esta parábola con una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? La primera pregunta que empecé haciendo es: ¿qué estamos haciendo con el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio de Jesucristo? Muchos de nosotros podemos pasarnos la vida escuchando la palabra de Dios. Podemos pasarnos la vida oyendo la palabra de Dios, pero si no hacemos la voluntad de Dios, parecería ser como que quedamos inconclusos. Parecería ser como que quedamos de una manera inconclusa. Nos hace falta vivirla, ponerla por obra. Jesús narró aquí una parábola. Él dijo que todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, el que oye y las hace, os indicaré a quién es semejante. El que oye las palabras de Dios y las hace es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vinieron pestes, terremotos, cuando vinieron inundaciones, cuando el río se desborda, cuando la economía sale de su cauce, cuando los problemas en el matrimonio, en la familia afloran, todos estos eventos, todas estas circunstancias, no permite que la casa se destruya. El que las oye y las hace, funda su casa sobre la roca que es Jesucristo. Demasiado cristianos en nuestros tiempos solo quieren afirmar su fe en las cosas que oyen, en las doctrinas, en las enseñanzas, en cosas que simplemente la asimilan para un momento determinado de su vida, pero después su vida no cambia, sus hábitos no cambian, sus costumbres no cambian, sigue siendo la misma persona con malas costumbres, con malas relaciones, con malas actitudes, con mala forma de actuar, con mala forma de pensar. Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Yo creo que uno de los problemas muy serios en nuestros tiempos es que hay una gran cantidad de creyentes que solamente oyen, oyen, oyen y oyen. Y les gusta oír,
y oyen de cualquier forma la palabra de Dios. Es más, vivimos en un tiempo donde todo el mundo puede oír la palabra de Dios de cualquier manera. El problema está en pasar del oír al hacer. Del oír al hacer. El hacer nos lleva a un cambio, a una transformación. El hacer nos lleva a un desafío de nosotros mismos. Mas el que oyó y no lo hizo, dice el verso 49 de Lucas capítulo 6, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina, la de aquella casa. ¿Cómo estás construyendo tu vida, tu hogar, tu familia, tu matrimonio? ¿En qué fundamento? ¿Dónde estás construyendo? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Está provocando un cambio profundo en tu corazón o sigues siendo la misma persona con los mismos malos hábitos? Generalmente siempre nuestras esposas, nuestros esposos saben lo que falta cambiar. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el Evangelio de Jesucristo? Volvamos a Romanos. Romanos capítulo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Juan capítulo 14, verso 15. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El llamado de Jesús es que tenemos que guardar sus mandamientos, poniéndolos en obra. Si amamos a Jesús, tenemos que guardar sus mandamientos, poniéndolos en la práctica. El llamado de Jesús es un llamado al hacer, al obrar. Juan capítulo 14, verso 21 y 22. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sabe por qué el Evangelio no tiene mucho poder en la vida de muchas personas? Porque solamente oyen, pero no lo hacen. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hay muchos creyentes que viven un evangelio sin poder, sin cambio, sin transformación. Pareciera ser un evangelio de religión, pareciera ser un evangelio muerto, pareciera ser un evangelio sin vida, pareciera ser un evangelio sin cambio, sin transformación. Nuestras ciudades necesitan un evangelio de poder, que experimentemos todos y cada uno de nosotros un evangelio de cambio y de transformación. De esto se está refiriendo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 2, cuando dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. El evangelio demanda obediencia, demanda un cambio de actitud, y por eso es necesario el arrepentimiento de todas estas 7 categorías de pecado. Y para terminar, quiero terminar meditando con ustedes en el verso 24. Verso 24 del capítulo 2. Mira lo que dice. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo está siendo muy duro con los judíos. Muy duro, muy frontal. Les está diciendo que por causa de su mal testimonio, por causa de su evangelio flojo, por causa de su forma religiosa de vivir la ley, que por causa de su manera estructurada, cerrada, egoísta, presunciosa de vivir el evangelio, los gentiles no querían recibirlo. Vivimos tiempo en donde muchas personas tienen demasiados malos testimonios por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras malas actitudes, por causa de nuestras malas acciones. Una mala actitud mía puede generar puede ser una piedra de tropiezo en el crecimiento espiritual de otros creyentes o de otras personas. Es muy frecuente encontrarse con personas que dejaron el evangelio. Es muy frecuente encontrarse con personas que dejaron atrás la vida cristiana porque vieron actitudes, comportamientos, formas de actuar que sirvieron como piedra de tropiezo en su crecimiento espiritual. Ahora, eso no es excusa tampoco para decir, bueno, aquí esto yo vi o esto yo observé, escuché. No, no es excusa. Somos inexcusables, todos y cada uno de nosotros. Y todos estamos bajo el justo juicio de Dios. Repito otra vez, porque como está escrito,
el nombre de Dios es blasfemado. Es decir, las personas que no creen en Dios, no creen en Dios porque nosotros provocamos blasfemia del nombre de Dios con nuestra incredulidad, con nuestra doble vida, con nuestra forma fría, light de vivir el Evangelio. El nombre de Dios es blasfemado. Y si hay algo que tú y yo tenemos que cuidar fielmente, es que el nombre de Dios no sea blasfemado. Quiero terminar leyendo contigo la carta de Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 habla acerca de la actitud de un creyente. Cómo tenemos que cuidar nosotros que el nombre de Dios no sea blasfemado. Si hay algo que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, es que el nombre de Dios tiene que ser santificado. El nombre de Dios tiene que ser santificado. ¿Qué significa eso? Tiene que ser reverenciado. Tenemos que tener temor acerca del nombre de Dios. Tenemos que valorar, honrar, cuidar, reverenciar el nombre de Dios. No usar el nombre de Dios como un amuleto. Muchas personas usan el nombre de Dios para hacer una apuesta, o usan el nombre de Dios para jurar en vano. Muchas personas usan el nombre de Dios de una manera irrespetuosa. El nombre de Dios es blasfemado. Y cuando Pablo hace referencia a eso, está mencionando acerca de Isaías capítulo 36, Isaías capítulo 52 y Ezequiel capítulo 36, donde estos profetas señalan que por causa de blasfemar el nombre de Dios, Dios permitió que su pueblo sea llevado al cautiverio. Tenemos que cuidar de no blasfemar el nombre de Dios, porque el blasfemar el nombre de Dios puede llevarnos a una vida de dolor, de sufrimiento, de opresión espiritual. En Tito capítulo 2 dice el verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mi intención es predicar la sana doctrina a tu corazón. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos tienen que ser sobrios, serios, prudentes. Después dice que las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La preocupación del apóstol Pablo y de Tito y de todos los que escriben los libros de la Biblia es que tenemos que cuidar que el nombre de Dios no sea blasfemado, es decir, que no sea irrespetado. Eso es algo que usted y yo tenemos que cuidar siempre en nuestras vidas como creyentes, en nuestro corazón, en nuestras acciones. La palabra de Dios dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y en esta carta Tito hace referencia tanto a los hombres, las mujeres, las ancianas, los ancianos, los jóvenes, y los va señalando a todos y a cada uno de ellos que todos tenemos que tener una conducta cristiana intachable, para que nadie tenga motivo que señalarnos, y por esos motivos que nos señalan, blasfeman el nombre de Dios. Cuidemos aquello en nuestra casa, que nadie esté generando conflictos, problemas o situaciones que provocan que el nombre de Dios sea blasfemado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, dice Tito. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos. Dios desea la salvación de todos. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos sin igual. Pero el pecado genera una separación. Y por esa causa necesitamos arrepentimiento de todas estas 7 categorías de pecados, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador Jesucristo. Para terminar, es importante mencionar lo siguiente. Dios no hace excepción de personas. El Evangelio que tú y yo hemos recibido es para ponerlo en práctica, en obra. Es para actuar
es para activarlo, es para desarrollarlo hacia una vida nueva, hacia un sentido nuevo en el propósito y en la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos con el Evangelio que hemos recibido? ¿Qué estás haciendo con el Evangelio que has recibido? ¿Lo has guardado? ¿Solamente te gusta escucharlo? ¿Solamente te gusta que oren por ti? ¿Solamente te gusta escuchar lo que otros predican y de eso vas escogiendo cositas por ahí que agrega sentido a tu vida, pero no hay cambio, no hay transformación? ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio de Jesucristo? El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio demanda un cambio de actitud. El Evangelio demanda un cambio de carácter. El Evangelio demanda un cambio de comportamiento en todas nuestras facetas, en todas nuestras relaciones, en toda nuestra manera de vivir. Dios no hace acepción de personas. Necesitamos entender que el Evangelio de Dios es poderoso para salvación. Nos salva. Dios quiere salvar tu vida, tu hogar, tu casa, tu familia y tu matrimonio. Oremos, ayúdale, te encuentras. Ora conmigo. Padre, gracias, porque tu palabra es poder transformador. Tu palabra es salvación. Tu palabra trae sanidad. Tu palabra trae esperanza. Tu palabra trae gozo. Tu palabra renueva, santifica, limpia lo más sucio de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes y de nuestras emociones. Toma tu lugar en nuestras vidas. Guíanos, dirígenos, cámbianos. No queremos solamente ser oidores, queremos ser hacedores. Permítenos hacer conforme a tu voluntad. No permitas que seamos oidores religiosos, que solamente oímos religiosamente lo romántico, lo bonito, lo hermoso del Evangelio. Queremos recibir una palabra que cambie, que nos confronte, que nos ministre, que nos haga actuar en medio, Dios, de tanto letargo espiritual. Permítenos que tu palabra traiga vida. Señor, oro por cada familia allí donde están. Oro por los que están enfermos. Oro por los que tienen miedo. Oro por los médicos que están peleando con aquella enfermedad que está atando y enfermando a muchas personas. Oro, Señor, por todos aquellos quienes se encuentran en sus casas atemorizados. Este es un tiempo que tú nos das. Tu palabra dice que tu benignidad nos guía al arrepentimiento. Gracias por este tiempo bueno que tú nos das para arrepentirnos, para ponernos a cuentas contigo. Cámbianos, transfórmanos, moldea nuestras vidas y nuestros corazones conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, guarda nuestros corazones y líbranos de toda plaga, de toda peste. Amén. Quiero invitar a todos los hombres que nos escuchan a través de este medio. Este día sábado vamos a tener un día de clamor, de arrepentimiento, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Vamos a tener 7 tiempos para que puedas conectarte a través de Facebook Live. Vamos a empezar a las 6 de la mañana con una hora de oración y de clamor con el pastor Luis Eduardo Díaz. Luego de eso, a las 9 de la mañana vamos a tener una primera predicación. Luego de eso, a las 11 de la mañana vamos a tener una hora de oración con el pastor Jimmy Argüello, nuestro obispo nacional. Luego de eso, a la 1 de la tarde vamos a estar con el pastor Daniel Park de los Estados Unidos. Él va a estar ministrando la palabra a la 1 de la tarde. Luego de ese tiempo, a las 3 de la tarde tenemos otro tiempo de oración y de clamor. Y en ese momento va a estar el pastor Cristian Michelena, presbítero de las Asambleas de Dios. A las 7 de la noche el pastor Berlo Araya desde Chile va a estar conectado con nosotros para ministrarnos a las 7 de la noche una palabra. Y a las 11 de la noche tenemos un último tiempo de clamor. Quiero invitar a que todos los hombres, cumpliendo el llamado de Dios en el libro de Hechos capítulo 17 verso 30, que Dios manda que todos los hombres de todo lugar se arrepientan. La palabra de Dios nos demanda no solamente ser oidores, sino hacedores. Y este es un tiempo para hacer la voluntad de Dios. Te espero este día sábado, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Enciérrate en una habitación en tu propia casa. No tienes que ir a un lugar determinado. Quédate en tu propia casa, en una habitación allí, con tu Biblia, con un libro en mano. Ora,
clama, adora, medita en la palabra de Dios y crezcamos en el poder de su palabra. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Ánimo a la iglesia de Bellavista, ánimo a los creyentes de Bellavista. Estamos todavía en este tiempo que el Señor nos está regalando. Ya falta poco, la victoria es de Dios, la enfermedad no tiene poder. Jesucristo la venció en la cruz del Calvario y tú y yo tenemos que declarar su poder, su palabra en este tiempo. La Biblia dice en Salmos 107, versos 19 y 20 que Dios envió su palabra y nos sanó. Que el Señor les bendiga.